Good morning, guys. Today we are going to learn the passive voice. The passive voice. In passive voice, the most important thing is the object. En la voz pasiva, la cosa más importante es el objeto, aquello que recibe la acción, ¿ya? No se van a olvidar que lo primero y lo más importante de la voz pasiva es qué está recibiendo la acción, ¿ya? And the subject is not relevant. Maybe you don't know who he is or you don't want to mention it. Entonces dice que el sujeto no va a ser relevante. Quizás no sepas quién ha realizado la acción o no lo quieres mencionar, pero el sujeto ya no es importante, sino el objeto. For example, primero les voy a explicar en español, ¿ya? La voz activa es cuando digo, por ejemplo, el viento derriba el árbol. Sé quién ha realizado esa acción, el viento, ¿no ve? Hasta ahora siempre hemos dicho primero escribir el sujeto, ¿verdad? ¿Quién realiza la acción? Y después el verbo. Y el objeto, en este caso, es el árbol porque está recibiendo la acción de derribar, ¿ya? Es quien recibe la acción, ese es el objeto. Ahora bien, cuando ya queremos armar una voz pasiva, el objeto pasa a ser importante, ¿ya? Por eso se lo tiene que escribir primero. Entonces, por ejemplo, tengo que decir el árbol, ahora el objeto primero, el árbol es derribado por el viento, ¿ya? Es derribado por el viento. Si se dan cuenta, para formar una oración en voz pasiva, estoy escribiendo primero el objeto, después el verbo to be, no se olviden que ser es estar, y el verbo tres. ¿A qué me refiero cuando digo el verbo tres? A los verbos que aparecen en la tercera línea de verbos, ¿verdad? Siempre que nos dan una lista de verbos en inglés hay tres líneas, ¿no? Entonces tengo que escribir la tercera línea, ¿ya? El verbo tres. Y después, ¿quién realiza la acción? For example, here in English, yeah, this is the active voice when I say he opens the door. Él abre la puerta. En este caso estoy mencionando primero al sujeto, después el verbo y el objeto, ¿verdad? Esa es una voz activa. Ahora, si esta oración lo quiero cambiar a voz pasiva, el objeto quien recibe la acción va a pasar a primer lugar. Entonces voy a decir the door. Ahora me pregunto, ¿the door es singular o es plural? En este caso es singular, por eso mi verbo to be va a ser is. The door is, y el verbo tres, el verbo de la tercera línea. En este caso, como es un verbo regular, open, solo aumento ed, ¿verdad? Entonces va a ser the door is opened by. Ese by significa por, ¿ok? ¿Quién ha realizado la acción? En este caso, como era un chico, entonces pongo by him, por él, ¿ok? The door is opened by him. La puerta es abierta por él. Yeah. Here we have another example. So for example, we have the active voice when I say I drive a car. Yo conduzco un auto. Ahora, si eso lo quiero cambiar a voz pasiva, tendré que decir a car, el objeto primero, luego inmediatamente el verbo to be. En este caso, como es singular, entonces es is. A car is y el verbo tres. A car is driven by me. Un carro es manejado por mí. ¿Ya? No se van a olvidar que el verbo tres siempre son las terminaciones ado, ido, por ejemplo, en este caso drive, manejar, pero driven ya es manejado. Por eso es un carro es manejado por mí. Ahora bien, como veían en los anteriores ejemplos, después del by viene seguido de un object pronoun, ¿ya? Tengo que decir, por ejemplo, by me, by you, by him, by her, by it, by us, by them, ¿ok? Es realizado por mí, por ti, por él, por ella, por eso, por nosotros, por ellos, ¿ok? Esos son los object pronouns, ¿ya? Entonces, después de un by, siempre viene un object pronoun al lado, o el nombre de la persona ya más específico también. Here you have the example, so you can say, for example, she writes a letter. Ella escribe una carta.
Entonces, como les decía hace un momento, el objeto va a pasar a primer lugar, entonces voy a tener que decir a letter y el verbo to be. A letter is written by her. Una carta es escrita por ella. ¿Ya? Eso ya es una voz pasiva. Here you have another example. Active voice. What penguins attacked my sister? Pingüinos salvajes atacaron a mi hermana. Esa es voz activa porque sé quién está realizando la acción. Ahora bien, si digo, my sister was attacked by wild penguins, mi hermana fue atacada por pingüinos salvajes, ¿ya? En este caso yo estoy utilizando was porque estoy hablando de una acción pasada, pero el verbo 3 continúa, ¿ya? Here you have more examples. You can say, for example, someone cleans the office every day. The passive voice it is, the office is cleaned every day. La oficina es limpiada todos los días. Aquí yo no pongo un by porque no me dice específicamente quién realiza la acción. Entonces no es necesario poner by en este caso, porque no tiene sentido que diga por alguien, ¿verdad? Es obvio que alguien realiza la acción. The other example, my boss doesn't ask me to work late. Mi jefe no me pide trabajar hasta tarde. Entonces eso va a ser I'm not asked, I'm not asked by my boss to work late. Yo no soy pedida por mi jefe para trabajar tarde. ¿Ya? Esa ya es la voz pasada. So, to practice this part, solve exercises 2, 3, and 5 from your booklets. If you have any questions, please let me know. Okay, guys, that's everything for today, and see you in our next class.